¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa Justicia Cerca de Ti, que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes cada día martes y jueves en punto de las 9 de la mañana. Y nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Spotify, YouTube y Facebook. Nos da mucho gusto que hoy podamos compartir con nuestro embajador de cultura, nuestro embajador cultural, y además quien nos ha apoyado desde el principio para traer a todos ustedes un espacio agradable. Estos cuadros son de su autoría, así que bienvenido Álvaro Cuevas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, nosotros encantados, y a nombre del magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Poder Judicial, pues esta es tu casa, que te sientas cómodo y que nos compartas mucho de lo que tú haces. ¿Por qué eres o te haces llamar un artista filosófico esencial? Bueno, el autonombrarme así fue porque he estado estudiando y me gusta seguir estudiando, y ese estudio me ha permitido poder aportar dentro del arte una filosofía, y esa filosofía es esencial, que consta de 3 preguntas que se conjugan o se fusionan en una frase. Hay un mapa en el donde nos podemos ubicar, que esa es la segunda pregunta. Sí. Y la tercera pregunta es un deseo profundo, ¿no? ¿Cuál es tu deseo profundo? Y de ahí es emanar hasta dónde llegas, esa parte de la conciencia. Bueno, a mí me gustaría que quienes nos están viendo, incluso hasta tomen nota, porque estas 3 preguntas a mí me cambiaron la vida. Sí, y lo tengo que reconocer porque además estábamos compartiendo, me acuerdo, un presidium, sí, y en pleno presidium, después de varios años, ¿no? Después de 16 años, 16 años de habernos visto por última vez, me dice, ¿quién eres? Y yo, ¿cómo que quién eres? Soy Janet. No, ¿quién eres? Y entonces me moviste mucho y de ahí empezamos como a tener como más acercamiento y más profundidad del tema. Del tema. Entonces es ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y cuál es tu deseo más profundo? ¿Y cuál es tu deseo más profundo? Entonces anótenle y traten de responderlo. Seguramente van a encontrar respuestas, a lo mejor no inmediatas, pero luego vuelvan a preguntar y van a ver cómo pueden ir encontrando respuestas. Llegar ahí es como en preguntarse a veces, o sea, tiene que a veces el movimiento, las 3 preguntas se fusionan en esa frase, pero a veces el donde estamos es el quiénes somos, ¿no? O sea, ahorita soy el artista, a lo mejor saliendo de aquí soy el papá, o saliendo de aquí soy el hijo. Entonces hay demasiados títulos que a veces tenemos, que a veces en el hacer o en el tener nos perdemos, ¿no? Entonces volver otra vez a la esencia sería del ser, ¿no? Entonces esa pregunta esencial hace profundidad, ¿no? Entonces la frase fusionada sería: tú eres tu más profundo deseo, como es tu deseo es tu intención, como es tu intención es tu voluntad, y como es tu voluntad serán tus actos, y como serán tus actos será tu destino, ¿no? Entonces sí, esa frase también cuando yo la recibí para mí fue muy profunda, y digerirla constantemente a veces en el hacer o en el tener nos perdemos, ¿no? ¿Cómo es que te involucras en este tema de la filosofía esencial? ¿Cómo es que llegas a ella? ¿En qué momento dices, bueno, le voy a dar por aquí? En un momento de crisis hay una ruptura del ser, si hablamos de ruptura, o hablamos de una conciencia más profunda o más oscura, donde se le denomina la noche oscura del alma para otras culturas, y de ahí hay un parteaguas en donde hay un antes y un después, ¿no? Entonces llegarte realmente a esa parte que tú dices en profundidad o en esencia el quién eres, llegas a conectar y a decir, a ver, ¿qué es lo que deseo hacer, ¿no? Entonces tenía un rumbo y de ahí decido parar, entrar en conciencia, procesar en el estado en que me encontraba, de ese quebrantamiento de la estructura del quién eres, y tomar otro rumbo, ¿no? Entonces ahí fue tomar precisamente ya más hacia lo que es artista, pero todavía sin serlo. Claro. Sabiéndolo, pero todavía es como... No aterrizabas, sí, o sea, no sé cuál es tu propuesta o qué es lo que quería comunicar. Entonces empieza un proceso, ¿no? Entonces desde el 99 fueron nada más indicios, ya el 2000 es empezar a entrar en esa conciencia y decir, esto es lo que quiero ser, ¿no? Entonces, pero ya no es hablar del querer ser, sino ya eres, pero sin saberlo y estarlo haciendo, ¿no? Entonces construyendo esa construyendo, parte. no traes obra, entonces no tienes, entonces al no tener obra, pues no te dicen que eres artista, ¿no? O el no hacer esa práctica de una trayectoria, entonces no lo eres. Entonces esa validación
empiezan un proceso de conciencia, ¿no? A ver, y ahorita que hablas de no hay obra, ¿cómo empieza el artista? ¿En qué momento tuviste ese encuentro con el arte, ¿no? Dices, bueno, yo a esto me quiero dedicar porque eres una persona dedicada 100% a esto. Sí. Y no cualquiera lo hace ya en estas fechas, ¿no? Dicen, bueno, hago esto, estudio aquello, pero mi rato libre lo dedico al arte. Y no, tú estás bien consolidado y ya tienes un nombre, ¿no? Fue un proceso, sí, no fue así como ahorita lo comentas, sino ha sido un proceso. Sí, yo sé que ese proceso claro. al principio sí trae su grado de siembra, o a veces es picar piedra, porque a veces no es sembrar, sino a veces es picar piedra. Sí. Al principio sí es la parte más dura, el estar picando la piedra. Ahorita seguir sembrando y seguir cultivando las obras, porque hay todo un proceso, ¿no? Entonces ese proceso al principio es qué es lo que propones o el quién eres, ¿no? Entonces ahí es primero saberte ubicar como artista, pues es pintura, escultura, grabado, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces, Álvaro Cuevas es de las, no sé, 6 personas en el mundo, o ya no sé cuántas, que manejan las huellas. ¿Por qué las huellas? Aquí siempre hay una huella y cuando Álvaro nos dijo, a ver, ¿qué quieres comunicar? Yo le dije, quiero identidad para el Poder Judicial. Entonces hay una huella y hay una identidad. Pero ¿por qué? Pues, tú me sugeriste esto. ¿Qué te trajo a ti? ¿Por qué el huellismo? Porque esta técnica que tú utilizas para pintar con huellas, con las llamas, ¿por qué esa razón? ¿Por qué te llamó? Proceso igual, ha sido un descubrimiento, vas viendo poco a poco o develando y revelándote. Y esa revelación primero era como me gusta de todo, ¿no? Desde el abstracto, me gusta el realismo, y empiezas a explorar diferentes técnicas, ¿no? Entonces, dentro de esas técnicas empiezas a decir, a ver, me siento más identificado con, entonces fue figura humana, después fue manos, y después de manos huellas dactilares, ¿no? Entonces ya lleva un proceso de años estar en esa misma línea y una línea de comunicación. ¿El por qué la huella? Bueno, pues la huella representa una identidad, la huella representa un código como símbolo único y repetible. La huella, todo lo que toques está conectado con la parte cerebral, entonces lo que cada uno toca es completamente distinto. Entonces ahí tiene muchas asociaciones que para mí, el decir que una imagen dice más que 1000 palabras, para mí representaría la huella. Qué interesante. Y dentro de lo que hemos visto de Álvaro Cuevas, bueno, incluso está esta escultura que es increíble, no sé si la alcancen a percibir, tiene dos perspectivas, una que es... la que están apreciando, que ahorita es una descripción, sería... una persona que está en silla de ruedas. Y por otro lado... es un arma. Sí, esa colección es de... Así es, precisamente es impactos que dejan huella, ¿no? Entonces es toda una colección que se da en el 2017, en colaboración, me hacen embajador del Instituto de Justicia Alternativa. Sí. En ese mismo año solicito lo que eran armas, se me niegan, fueron... A la Sedena, ¿verdad? A la Sedena, es correcto, sí. Fue al Instituto de Justicia Alternativa para poder acceder a las armas. Me dicen, ¿sabes qué? No puedes llegar a tener armas. Hay un suceso lamentable en el país, y después me hablan a una junta, y en esa junta pues había el poder militar, estaba la Sedena, estaban los policías de diferentes municipios, y se acuerdan que me entreguen todas las armas de una campaña que era Canje de Armas 2017, ¿no? Entonces ahí fue la primera entrega, que fueron todo el estado, me entregan todas las armas, y con el paso del tiempo me han entregado hasta el momento 11 toneladas de armas. 11 toneladas. Y bueno, por aquí van a poder estar apreciando estas muestras artísticas en donde a partir de estas armas ferroso, desmanteladas se convierten en obras de arte, ¿no? Entonces, en obras de arte. Es el insumo, digamos, o lo que es el desecho humano a través de lo que un objeto ha sido como bien en un acto ilícito, es tomarlo y es transformarlo en una línea de comunicación, ¿no? Hay obra que está
Por ejemplo, hay 3 jóvenes que para mí son como muy importantes dentro de la filosofía. Totalmente. Son 3 jóvenes, un joven en donde tiene uno apuntando con un pincel. Con el pincel, y por otro lado, de la otra mano, tiene lo que es la paleta, ¿no? Entonces estamos hablando de arte, educación y salud, ¿no? O sea, un joven teniendo... Que disparan color. arte. Exacto. Entonces ahí es como el arte lo que hace, o sea, es de manera simbólica hablar un lenguaje bélico, pero lo que tiene el lenguaje va más allá, ¿no? Entonces lo que precisamente el arte tiene una línea de fuego, de colores, de apreciación, de mostrar qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en la parte de educación está un joven que está leyendo y tiene un libro, que eso es lo que dispara, lo que es el conocimiento, lo que es la parte de la sabiduría, la inteligencia, las palabras, la preparación, y el libro que trae, o el que pongo, es el talento, ¿no? Entonces, el talento para nosotros son patrones de recurrencia de manera natural, que ahí lo que hace es aflorecer y cómo podemos comunicar, ¿no? Y por último, lo que es la salud, que es un joven que está con las los brazos manos abiertas, ejemplificando lo que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio del ser, ¿no? Entonces ahí vienen los 6 campos que utilizamos en lo que es el mapa. Que la verdad es que si ustedes llegan a encontrarse estas obras que ya están exhibidas en diferentes partes, ahorita si no me equivoco están en México. Sí, están en la Sedena. Ahorita ya la recorrieron, se fueron en la Cámara de Diputados, se encontraban allá y ahorita se fueron al estado de Hidalgo. Ah, qué bien. Bueno, creo que están por todo el país. Están haciendo ahorita la intención es hacer un recorrido, hay una campaña, se pretende hacer una campaña y que tenga un diálogo de transformación, ¿no? La palabra ahí clave es cómo podemos empezar a transformar esos índices de violencia que tenemos hoy en día. Excelente, y yo creo que mejor que ver, porque son impactantes, la verdad, sí llaman mucho la atención. Es un encontronazo con algo que de repente te puede asustar, pero luego empiezas a querer entender ese diálogo, te empieza a comunicar algo, y hay unas armas que incluso tuvieron que ver en algunos hechos muy, muy lamentables aquí en el país, y entonces saber que con esas armas pues tuvieron que ver con a lo mejor alguna vida, pues siempre son impactantes. Ahora, tenemos esa colección que es Impactos que dejan huella, y hay una que me encanta, que vas recorriendo la ciudad, incluso ahí por la avenida Patria, Montevideo y en otros lugares en otros estados, que esta es obra muy ácida. Ajá, sí, totalmente. Y hay esa colección que es muy astringente, ¿no? Son esculturas de papel doblado, llamados papiroflexia o origami. Origami. Ya una escala ya de gran gigantes, formato. Van a encontrarlos por todos lados. Sí, hay unas de 10 metros, que es la más grande, y hay otras más pequeñas, pero la intención de eso se convierte en lienzos en blancos, en donde otros artistas emergentes las intervienen. Pueden llegar a intervenir, y que incluso por ahí recuerdo que un mes de octubre tuvimos la oportunidad allí en la Minerva de intervenir un elefante rosa, por alusión al mes de la lucha contra el cáncer. Fechas importantes o asociaciones, ellos a veces han llegado a pintarla. Sí, y que es muy bonito. La verdad es que son ejercicios que yo creo que te acercan al tema, obviamente sensibilizan por lo que se esté celebrando, o sensibilizan hacia el arte, que dices, esto es un lienzo, y cualquier cosa a lo mejor la podemos convertir en un lienzo e intervenirla, y eso se me hace muy bonito, ¿no? Sí, han sido varios artistas que han pasado ahí y han dejado su huella. Tapalpa también tiene un... Sí, ya estamos hablando de esas mismas obras, pero traen todo un significado. Ya serían obras con esculturas con animales mágicos, ¿no? Entonces hay la que comentas de Tapalpa, trae ya características muy de lo que viene siendo un pueblo mágico. Trae lo que es los cuernos de un venado, trae lo que es la cabeza de águila, las alas de águilas y el cuerpo de caballo, ¿no? Entonces es un viaje, ¿no? Entonces se parte el animal y da las características que tiene, ¿no? Y hay otros animales como el shogose, el kogaca, y esa parte de animales mágicos para pueblos mágicos. Qué bonito. Y bueno, a mí me gustaría que nos invitara, si es posible, al Museo de la Filosofía Esencial, que es el MUFE, y que está ahí en Prisciliano Sánchez 1078, y nos encontramos. Es un espacio donde hay una apertura de diálogo, una apertura en donde a veces se generan eventos,
tenemos participación para otros artistas, se busca precisamente esa parte de filosofía Sí. que podamos albergar. Sí, bueno, es un lugar muy bonito y además podemos adquirir ahí la obra, quien tenga interés, bueno, pues se devuelve como un regalo idóneo el poder adquirir algunas obras de allí. Sí, es como el dejar huella, ¿no? ¿Qué regalo quieren dejar? Entonces, si alguien quiere dejar una huella, están en el lugar adecuado. Sí, además, bueno, déjenme decirles que hay un lugar, hay algo que me interesa mucho, cada obra trae su significado. Huella, no sé, de manada, Sí, cada una tiene su significado y su su certificado. intención. Así es. Sí, entonces pues vayan, conozcan y demás. Álvaro, ¿cómo podrían contactarte? ¿Alguna red social en donde podamos saber de ti un poco más, conocer tu obra, conocer a lo mejor algún contacto para que podamos, porque además es un gran expositor en algunas conferencias? Ya te vimos en charlas TED, que pues no cualquiera llega a charlas TED, que también es un área que está muy padre, muy interesante, conocer esta parte del filósofo esencial. Claro, ¿Cuáles con son gusto. Las redes, la página es www.alvarocuevas.com. Ya otras redes vienen siendo de Instagram, puede ser Álvaro Cuevas de Alba, y lo que vienen siendo en Facebook, Álvaro Cuevas. Álvaro Cuevas. Nos encontramos. Bien, pues ahí podamos ahora sí que recurrir y conocer un poco más de la obra, conozcan sus cuadros. Yo el otro día me sorprendí, fuimos al convento de Santa Teresa y vimos 3 cuadros impactantes de Santa Teresa, en donde... La transverberación, todo un... Transverberación, sí, es una palabra tan rara y tan significativa, ¿no? Eso fue como la parte en la que tuvimos comunicación. Esa es otra colección, esa es la colección de Dios Hoy. Ahí se ha generado... pues controversias. Controversias, se habla, o sea, hablo ahí de culturas, hablo de esas culturas de religiones, hablo de dioses. Entonces ahí hay temas en donde la transverberación tiene todo un suceso que ha dejado una huella y todo un simbolismo de cómo la madre llegaba a levitar y todo el estado de conciencia en que podía estar. Sí, y si pueden de veras visítenlo, está en el convento de Santa Teresa de Jesús, aquí en el centro. Ahí sí está toda una experiencia, sí. ¿Todavía están con el audio? ¿Tienen todavía el audio? Sí, ¿no? Tienen un audio y te invitan. Sí, es toda una experiencia ir ahí. Está increíble. Bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por el favor de su atención. Álvaro, muchas gracias. Quisiéramos poder seguir largo y tendido. Tenemos muchas cosas de qué platicar, sobre todo pues ese apoyo que nos has brindado el Poder Judicial siempre en nuestros aniversarios. Álvaro Cuevas siempre está presente con alguna obra, con parte para también las subastas que se han realizado. En fin, pues eres de casa. Gracias por la invitación y que sigan dejando huella en colaboración. Gracias por esta maravillosa escenografía que tenemos aquí y que seguramente vamos a estar cambiando. Sí. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto. Buenos días. Hasta luego. Gracias.